muy conocidos estos versículos. Leámoslos con reverencia, hermanos. La palabra de Dios debe leerse con reverencia. Uno se pone de pie y lee. Entonces qué bonito hacerlo así, hermanos, con reverencia. Es la palabra de Dios la que se está leyendo. Dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, la vida cristiana no solamente es un llamado para ser salvos. Personalmente, el Señor quiere que todos los seres humanos sean salvos. Pero además de eso, hermanos, hay un llamado para formar esa parte activa en la misión que Él quiere que se cumpla. Porque finalmente la misión de este glorioso evangelio, hermanos, es que este evangelio sea conocido, ¿cierto? Esa es la misión de Dios, hermanos, que este mensaje se dé a conocer para transformar vidas, para hacer que el ser humano, hermanos, pueda sentir la gracia de Dios en su corazón, y para que pueda tener paz, gozo, para que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable. Amén. En este pasaje, hermanos, el Señor nos muestra su corazón por las multitudes. Aquí dice que Él mira que las multitudes están allí perdidas, desamparadas, necesitadas de Dios. Y como Él las mira así, entonces, hermanos, dice que son como ovejas que no tienen pastor. Se mandan solas, por ahí hacen cosas indebidas, están involucradas en muchas cosas que realmente no están acorde a lo que Dios quiere. Amén. Y qué bueno que haya compasión por las almas. ¿Ah? La gente lo que necesita realmente, hermanos, no es un médico, un abogado. La gente lo que necesita no es un psicólogo. Y discúlpenme los psicólogos o los abogados o los que de pronto estén aquí y que los haga referencia, pero realmente lo que la persona necesita es que Dios la toque. Porque cuando Dios toca a una persona, todo cambia para ella. Todo se hace más fácil para ella. Amén. Entonces, hermanos, qué bonito que nosotros como cristianos entendamos que la misión del Señor, hermanos, o yo diría la razón de ser de la iglesia del Señor siempre será las almas. Siempre. Amén. Aquí no hay otra razón de ser, hermanos. Estamos aquí porque el Señor nos ha llamado para usarnos, para llevar este mensaje a muchos que lo necesitan. Estamos en un culto misionero, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno saber que tenemos al único y verdadero Dios, hermanos. Amén. Y que Él es el que nos ha encomendado esta misión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Aquí hay, yo diría, tres funciones que debe cumplir el pueblo de Dios en estos versículos que leímos, hermanos. En primer lugar tiene que, el Señor no deja esta enseñanza porque estas palabras las expresa es el mismo Señor.
Entonces Él nos está dando esta enseñanza. Y la primera es, hermanos, tener visión. Dice que Él vio las multitudes, ¿cierto? Y cuando hay visión, entonces nosotros vemos más allá de todo esto, porque finalmente la visión nos permite ver, hermanos, no solamente la persona que está al frente, sino su necesidad, ¿verdad? Porque hay muchas necesidades en el ser humano. Y de pronto vemos las multitudes, todos los días vemos gente para allá, para acá, gente, pero no vemos la necesidad tan grande de los corazones. Y entonces Dios nos llama a eso, hermanos, a que haya visión. Nosotros, los que usamos gafas, se nos ha perdido la visión. Entonces de lejos a veces no miramos bien, ¿cierto? Entonces se llama miopía. Y esa visión espiritual que necesita la iglesia es lo mismo. Aprender a ver de lejos y de cerca. Es decir, una visión 20-20 que llaman, ¿cierto? Qué bueno tener esa visión, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero que podamos entender hoy que todos somos misioneros. Todos somos misioneros. Y como somos todos misioneros, el llamado es para todos. Amén. Es el llamado que Dios nos hace, hermanos. Qué bueno que haya la obediencia para lo que Dios nos llama. Porque es que uno pensamos, hermanos, uno piensa que a veces no basta solamente con mirar, sino que la visión debe ser grande, hermanos, ¿cierto? Ustedes saben que el águila es el animal que más alto se eleva, y Dios compara a su iglesia con las águilas, porque tiene una visión que desde las alturas más altas que puedan existir, desde allá ellos miran la presa y se lanzan, las águilas se lanzan y no fallan. ¿Ah? Entonces, qué bueno que nosotros, hermanos, pudiéramos ver la necesidad, ¿cierto?, de esa persona. La gente anda buscando respuestas a muchas situaciones, pero qué bueno que nosotros, en medio de tanta tiniebla, de tanta oscuridad, podamos ser esa luz de esperanza para ellos, que ellos puedan ver en nosotros esa luz que puede alumbrar su camino, que podamos nosotros tener la palabra exacta para poderles decir a ellos qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden entregar su vida al Señor. Amén. Es un privilegio, hermanos, que Dios nos da de llevar este mensaje en nuestros labios. Es un privilegio, hermano, muy grande. Tanto que lo desearon los ángeles, pero Dios no se lo concedió a ellos, sino a su iglesia. Bendito el nombre de Jesús. La obra misionera es un llamado divino, hermanos. Gloria al Señor. Este mensaje de llevar el evangelio, hermanos, de Jesucristo a las almas perdidas no es opcional, sino que, hermanos, es una encomienda directa del Señor para la iglesia. Amén. Amén. Por allá en Filipenses 2, desde el 5 hasta el 11, ahí encontramos la actitud, hermanos, de Cristo como ejemplo perfecto de humildad y de servicio. Bendito el nombre de Jesús. Y fue tanta la humildad y el servicio para la humanidad que
muestra ahí su sacrificio por todos nosotros en la cruz del Calvario. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo siervo, se hizo obediente. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Por eso, hermanos, este llamado es para usted también en esta mañana, para que usted pueda, yo diría, concordar con lo que Dios quiere para su iglesia. Porque es que si vamos al fondo, la razón de ser del Evangelio de Jesucristo es salvar las almas. Sí, amén. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo el Señor. Sí, amén, amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, estos tres requisitos que encontramos en estos versículos, es bueno que los miremos. La visión, pero también después de que él vio la multitud, dice, y tuvo compasión de ellos. La segunda es la compasión. ¿Cuánta compasión hay en nosotros? ¿Ah? A veces no vemos la gran necesidad y pasan los días y ni siquiera le hablamos a un amigo de Cristo. ¿Cuántas veces le ha hablado usted esta semana a un amigo? Nosotros todos los días estamos rodeados de gente, en los buses, en el trabajo, en el barrio, en la calle. En toda parte tenemos que estar comunicándonos. Y tal vez hablamos de muchas cosas, pero ¿a cuántos usted le ha hablado del Señor esta semana? Amén, amén. Pregúntese, hermanos. Porque es importante, hermanos, el llamado que Dios nos hace. La mies es mucha, dice el Señor, ¿cierto? Y cuando dice que la mies es mucha y que los obreros pocos, ¿qué nos está mostrando Dios con eso, hermanos? Bueno, que hay oportunidad para todos, porque la miel es mucha. Entonces no puede decir uno que yo no tengo la oportunidad. El Señor llamó a Samuel, lo llamó siendo un adolescente. A David lo llamó siendo un joven. ¿Sí o no? A Saulo de Tarso lo llamó ya siendo un adulto. Pero vemos también a Abraham, de 90 años, el Señor llamándolo para que le sirva. Amén, para que lleve su mensaje. Amén. Entonces, hermanos, pero así como nos muestra también, hermanos, que hay oportunidades, también nos da las opciones. Porque dice, bueno, si la mies es mucha y los obreros pocos, rogad para que Dios envíe obreros a su mies. Es decir, que la oración es fundamental. ¿Sí o no? El ofrendar es fundamental. Porque si no ofrendamos para la obra misionera, ¿cómo sostenemos, hermanos, a 40 misioneros que tienen allí en otros países sus familias y que abandonaron aquí en Colombia su familia para irse a predicar el Evangelio? Entonces, ¿cómo se sostiene la obra misionera si no fuera por las ofrendas? ¿Y cómo se sostiene la obra misionera si no doblamos rodilla? Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Su oración es muy importante, hermano. Amén, amén. Si usted no quiere ir a evangelizar, a hablar de Cristo, doble rodilla y ore por los que van. Porque si usted no
hace algo por la obra misionera, la Biblia dice que entonces las piedras hablan. Dios usa las piedras. ¿Sí o no? Gloria al Señor, porque ¿qué? La palabra de Dios es clara, dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando Él dice que ninguno, es que está abarcando toda la humanidad. Bendito el nombre de Jesús. Y por allá en Tito 2, el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahí también está incluyéndolos a todos. Amén. Dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos aquí en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Qué importante, hermanos, es tener visión, pero también tener compasión. Amén. Hay un ejemplo que el hermano Carlitos Hoyos colocó en una predicación hablando de las misiones de un hombre que fue enviado a vender zapatos, una fábrica de zapatos, y querían abrir el mercado por allá en África, y mandaron a ese hombre a abrir mercado para vender zapatos. Y dice que cuando el hombre llegó allá, entonces él empezó a observar la gente y vio que todos se ponían en las sandalias. Y entonces inmediatamente le escribió al gerente de la empresa: no mande zapatos, porque aquí nadie usa zapatos. ¿Sí? Pero dice la historia que como a los 6 meses, entonces mandaron ya a otro a ver si podía abrir el mercado de zapatos, y dijo: manden toda la cantidad de zapatos que quieran, que aquí nadie usa zapatos. ¿Sí ve el informe tan contrario? La visión de ese hombre era amplia. Dijo: aquí es que me voy a volver millonario vendiendo zapatos, porque toda esta gente le voy a vender la idea de que necesitan zapatos. Y así es el evangelio. Tenemos que tener visión, hermanos. ¿Ah? Un hermano que se fue tal vez les he comentado la historia de un hombre que dejó aquí todo en Colombia en época de Uribe. Bueno, hace unos 10 años, pongámosle. El hombre estaba aquí como pastor en Bogotá, y fue y se le metió a Uribe y le dijo allá a la casa de gobierno de Uribe, ¿cómo le llaman? Al palacio, sí. Allá se le metió y pidió, yo no sé cómo, con la ayuda de un ministro, no sé qué, que lo dejaran meter allá, y se metió hasta donde estaba Uribe y le dijo: presidente, Dios me mandó a hacer una oración por usted. Yo vengo aquí a hacer una oración por usted para que Dios lo bendiga. Usted está haciendo un trabajo muy bueno, pero necesita la bendición de Dios. Y oró por él. Y después le dijo: presidente, quería pedirle otro favor. Yo quiero ir a Suiza a predicar el evangelio, pero no tengo cómo ir allá, cómo llegar allá. Y este hombre, hermano, Dios inmediatamente puso el sentir en el presidente de hablar con un cónsul, el cónsul de aquí de Suiza, y le dijo: vaya y hable con él y él le va a ayudar. Él lo llamó y le dijo: ahí le mando a un misionero que quiere ir allá a Suiza. Le abrieron la puerta de Suiza, le pagaban. Dice él: a mí, cuando yo llegué a Suiza, bueno, todo lo venía preparando Dios desde atrás, porque hubo una mujer aquí que se casó con un suizo.
una mujer de allí de Medellín, y se casó con un suizo y estaba viviendo en Suiza. Y esa mujer fue la que llamó y le dijo al pastor: pastor, aquí hay almas para Cristo, pero no hay un pastor, no hay un misionero. Se necesita un misionero. Y no había allí nadie. Y qué bonito ejemplo para nosotros, hermanos. Este hombre se fue por la fe a llevar el mensaje allá, claro, con el permiso de la iglesia, pero viajó a Suiza. Duró un año. Me cuenta él que un año, hermano, allí haciendo un culto a una hermanita, a la hermanita única que había. Ella había tenido ya el saloncito allá y dice que le puso un piano y le puso el púlpito y las banquitas ahí, unas banquitas en un salón pequeño, y él esperando que llegara un alma y no llegaba nadie. Duró un año. Y él, desesperado, solamente lo que hacía era clamarle a Dios: Señor, ¿para qué me trajiste aquí si tú me habías dicho que aquí habían almas? Y como al año, entonces Dios comenzó a abrirle puertas. Dice que le hicieron por allá lo invitaron a él a una reunión de pastores, pero todos eran trinitarios. Y él se fue para allá, para esa asamblea de pastores trinitarios, y él dice que pensó, dijo: no, pues yo como voy para donde están los trinitarios, voy a llevar un estudio de la unicidad. Y él sacó un estudio de la unicidad y lo llevaba listo para repartir. Y comenzó a repartir el estudio de la unicidad a los trinitarios. Y uno piensa, bueno, un año perdido y no se ven almas, parece que como que Dios no escuchaba, pero ahí estaba Dios. Amén. Uno de ellos se interesó por la unicidad, uno solo, y le dijo: pastor, yo quiero saber qué es eso de la unicidad, explíqueme. Él tuvo el momento y le dijo: bueno, yo lo invito a la iglesia donde yo estoy para que hablemos. Él llegó allá y le explicó. Y ese hombre fue el primero que se convirtió a la unicidad. Dijo que Dios es uno solo y que su nombre es Jesucristo. Él entendió. Y desde ahí, hermanos, todo cambió para este hermano, este pastor. Porque ese hombre hablaba perfectamente el alemán o el suizo, lo que hablan allá. Y entonces comenzó a ser intérprete. Entonces él decía algo y ese hombre también era casado con una colombiana o era hijo de una colombiana, entonces él sabía español. Y por eso pudo también explicarle el misionero, hermanos. Y él pudo entonces entender y cuando comenzó él a predicar con la ayuda de ya él podía salir a lugares y predicar a las gentes, y el que le ayudaba era ese que era trinitario. Él iba interpretando todo lo que decía el hermano y comenzó a llegar gente. Dice, de un momento a otro comenzó a llenarse el saloncito y dejó como 22 bautizados y se vino. Entonces es una bendición, hermano, lo que Dios hace, porque uno que iba a pensar, hermanos, que eso iba a suceder así, pero Dios lo hace, hermanos, de una manera increíble cuando hay visión. Cuando hay visión. A veces decimos no, pero la asistencia como que se está minorando. No, hermanos, necesitamos ver esta iglesia llena. ¡Gloria a Dios! Y tenemos que ver con visión, hermanos. Dios está tratando con las almas. Bendito el nombre de Jesús. De tal manera que la compasión, hermanos, después de la visión, también es muy importante. Porque el Señor vio las ovejas desamparadas y sin pastor. ¿Cuántos están así? ¿Qué es compasión? Bueno,
compasión, hermanos, es un sentimiento de tristeza Amén. por alguien que padece una necesidad, que padece algo, ¿cierto? Y esa compasión nos impulsa a remediar ese problema o esa situación o esa falta que tiene alguien, ¿cierto? Eso es compasión y nosotros necesitamos eso, hermanos. ¿Ah? ¿Cuántos perdidos usted encuentra en el camino? El Señor dice en su palabra por allá en 1 Corintios 6:9. Él dice, ¿cómo dice? No erréis. 6:9 al 11 leamos, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ahí están los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ah? Y enseguida dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Ah? ¿Será que sí, hermanos? ¿Cuántos no éramos de nosotros iguales, hermanos? ¿Verdad? Pero dice enseguida, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, hay un llamado de Dios tanto para el misionero como para el pecador a su servicio. Hay otro versículo por allí leámoslo, hermanos, en Ezequiel 18. A ver, ¿quién me ayuda a leer estos versículos? Ezequiel 18, gloria al Señor, desde el versículo 30. Ezequiel 18, versículo 30 en adelante. A ver, vamos a ver si alguien me ayuda a leerlos. Por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Amén. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y dice, convertidos a mí. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre se convierta a Él, hermanos. Ese llamado continúa, hermanos. ¿Ah? Qué bueno que podamos sentir el gozo, hermanos, que sentían los apóstoles cuando las almas se convertían. Allí en 1 Pedro 2:25 muestra el gozo de ver las almas convertidas a Cristo. ¿Cómo dice este versículo? 1 Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora habéis vuelto al pastor, gloria al Señor, y obispo de vuestras almas, al Señor Jesús. Amén. En Hechos 11:21 vemos también cómo el Señor respalda a aquellos que Él usa para su gloria. Amén. Hechos 11:21, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor estaba con ellos, ¿y qué? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Entonces la obra finalmente la hace Dios, pero te utiliza a ti y me utiliza a mí. Somos esos instrumentos que Dios quiere usar para su gloria, hermanos. Hay otro versículo por allí
en Primera de Tesalonicenses 1:9, que muestra lo que testifican aquellos que se han convertido de los ídolos al Dios vivo. ¿Cómo es que dice este versículo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero, hermanos. De tal manera que necesitamos cumplir, hermanos, con la misión que Dios tiene para la humanidad. Siéntalo usted, hermanos, como ese deseo de Dios para que usted pueda ser usado por Él. Y después viene el tercer paso, que es, primero, ¿qué? Visión, segundo, compasión, y el tercero es la acción. ¿Qué estás haciendo para que Dios pueda ver las almas convertidas a Él? ¿De qué manera estamos mitigando esa hambre espiritual que hay en el ser humano? Porque hay hambre de Dios, hermanos, hay sed de Dios, y a veces no queremos ver sino por nosotros mismos. Pero qué bueno, hermanos, que entendamos que hay mucha necesidad, hay necesidades físicas, hay muchos enfermos, ¿sí o no? Estos días fuimos con mi esposa a dar una vereda a orar por un anciano enfermo. Por todo lado uno encuentra enfermos. Amén. Hay necesidades emocionales, hay necesidades económicas, ¿o no? Hay necesidades familiares, necesidades laborales. Aquí en la empresa donde trabajamos, el ser humano es integral y necesitamos, hermanos, yo diría, quitarle desde su mente toda incertidumbre, todo pesimismo tal vez, porque nosotros tenemos lo mejor que puede tener un ser humano, y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, puede llenar cualquier vacío. Amén. No es la palabra suya, no es la palabra mía, es la palabra de Dios la que hace la obra. Amén. Amén. Voy a otra. Si hay, esta es nueva. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esa palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Es decir, hermanos, es la palabra de Dios la que puede hacer ese trabajo que nosotros necesitamos ver. Gloria a Dios, para gozarnos con Dios, porque el gozo, hermanos, de ver un alma convertida es grande, ¿sí o no? Yo no sé si ustedes lo sientan así, pero cuando uno ve que un alma se convierte a Dios, hermanos, eso lo llena a uno, ¿verdad? Uno llora con esa persona, uno se siente feliz, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la urgencia de llevar el mensaje de Cristo en nuestros labios es, yo diría, inminente, hermanos, es muy necesaria ahora que ha aumentado tanto la maldad y así también el número de personas, porque finalmente en la época en que estuvo aquí Jesús o los apóstoles eran muy
muy poco la humanidad. Yo pienso que por ahí habrían que 100 millones de personas en todo el mundo, pero ahorita hablamos de 8.000 millones, que ya es mucho número de gente, hermanos. La mies, la verdad, es mucha, pero los obreros son pocos. El Señor nos recuerda, hermanos, que la misión es urgente. Hay una gran cosecha de almas para recogerlas, pero necesitamos que hayan obreros dispuestos. Amén. Como iglesia, hermanos, qué bueno responder a ese llamado que Dios nos hace, hermanos, de formar parte activa de la obra de Dios. No quedarnos, hermanos, yo diría como en nuestro confort. Ya soy salvo y eso me basta. No, hermanos. Cuando el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Él dijo, y me seréis testigos. ¿Ah? Y dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando habla de Jerusalén está hablando de nuestra casa, ¿cierto? Gloria al Señor. Y cuando habla de Judea está hablando del barrio. Porque a veces pensamos que las misiones son por allá en el extranjero solamente. No, usted es misionero donde Dios lo haya puesto. Amén. Entonces, hermanos, si Dios lo selló con su Espíritu Santo, tenemos que ver ese fruto, hermanos, de ver nuestra familia convertida toda y ver las almas, hermanos, que están a nuestro alrededor. Gloria al Señor. Yo creo que todos tenemos un lugar en la expansión del reino de Dios. Todos, hermanos, estamos llamados a llevar este mensaje. Amén. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y eso es lo que tenemos que hacer. El Señor Jesús dice esto en su palabra, y esto puede hacerle mucho bien a usted. Amén. Dios puede quitar toda carga, todo peso. Dios puede quitar toda enfermedad, hermanos. Pero solamente si usted y yo estamos dispuestos a llevar la gran comisión que Él nos ha encomendado. Por eso, yo diría, el evangelismo personal es muy necesario en la iglesia. Si usted no lo está haciendo, comience a hacerlo, porque cuando usted se enfrenta a las personas para hablarles, hay que dejar todo prejuicio, no hay que tener temor. Dios te abre puertas en cualquier parte. Así como el alcalde necesita de Dios, así también el mendigo, el que está en la calle, necesita de Dios. Toda persona necesita de Dios. Amén. Por allá en Lucas 10:2 también dice el mismo versículo que leímos, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Ustedes se acuerdan de la mujer samaritana, ¿cierto? Dice que muchos de los samaritanos conocieron a Jesús por medio de ella. Amén. Hay un versículo allí, leámoslo, en San Juan 4:39. Bueno, leamos hasta el 42. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El testimonio personal, hermanos, es muy necesario, es una herramienta poderosa, hermanos,
para poder llevar el nombre del Señor en alto. Amén. Yo no sé si Dios ha hecho algo en su vida, pero si somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, tenemos que atender este llamado. Amén. Somos misioneros no solamente con nuestro testimonio, sino con nuestras oraciones, con nuestras acciones. Amén. Con esa obra activa que Dios coloca en tu corazón de poder dar a conocer, hermanos, el nombre del Señor, donde quiera que estés, donde Dios te ha puesto. No interesa dónde Dios te tenga o las capacidades que tengas. Dios quiere usarte. Amén. Qué bueno que mi hermano, mi hermana, que su vida sea esa lámpara que brille para aquellos que están en la oscuridad. Amén. Esa visión debe nacer allí dentro de usted. Qué bueno que podamos decir en esta mañana: Señor, gracias porque soy misionero, enviado por ti, Señor, para hacer discípulos, para hacer, Señor, personas nuevas. Dígale al Señor: hazme un vaso útil para tu gloria. Amén. Tal vez esa vasija esté un poco rota y se esté escapando el aceite que Dios ha echado en esa vasija. Tal vez la han descuidado, pero qué bueno que en esta mañana le diga: Señor, lléname con ese aceite fresco para ser testigo tuyo, Señor. Dios no obliga a nadie, hermanos, menos para que se convierta, porque la obra del Señor, hermanos, no es como a veces pensamos nosotros. Yo pienso que el evangelismo o las misiones debe ser un acto libre, hermanos, voluntario. Así como la persona entrega su vida a Cristo voluntariamente, así nosotros también el Señor nos llama para que seamos testigos de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos.